Hablaremos hoy del resentimiento de Borromini, Sí. que es como una continuación de la charla de ayer. Ayer hablamos de Bernini, aquel escultor y arquitecto napolitano que trabajó para unos cuantos papas. Entre sus asuntos destacados, Bernini construyó buena parte de la Basílica de San Pedro, sus dependencias, decoró la Piazza Navona, diseñó la Fontana de Trevi. Bueno, durante el tiempo en que Bernini fue el arquitecto favorito de los papas, Borromini, de quien hablaremos hoy, andaba por el Vaticano junto a unos cuantos ahí como arquitecto asistente y siempre sintió una enorme envidia por Bernini, y esta envidia le amargó la existencia. En realidad, Borromini se llamaba Francesco del Castello, había nacido en 1599 en el cantón Tesino, en Suiza. Su padre era arquitecto y de él aprendió el oficio. Se perfeccionó en Milán. Dicen que siempre vestía de negro, nunca se casó, no se le conocían amores. Era muy religioso, pero según el Papa Clemente X, Borromini arrastraba la religión como un lastre. Sentía la humildad como una obligación pesada. Se disgustaba mucho cuando no lograba imponer sus proyectos y tan convencido estaba de la bondad de sus ideas que aunque fracasaran, él ni siquiera las defendía o las justificaba. Sí. De joven, Borromini marchó a Roma para conocer las obras de Miguel Ángel. Con 20 años entró a trabajar en las obras del arquitecto Carlo Maderno, que trabajaba en San Pedro incluso antes que Bernini. Allí se dedicó a esculpir las túnicas de los santos, dibujaba laureles, decoraba las columnas, sufría por el hecho de tener que encargarse de proyectar la ornamentación de los edificios sin poder construirlos. Una vez plasmó su frustración en un adorno. Parece que en el zócalo del baldaquino de San Pedro, cerca del escudo de los Barberini, que era la familia papal, Borromini, como una íntima venganza personal, talló su propia imagen, su autorretrato. Se enteró él solo, y después nos enteramos nosotros siglos. Claro, alguien lo contó. Claro. Por entonces Borromini era el mejor ayudante de Maderno, pero aquel maestro se murió, y entonces fue cuando Bernini se hizo cargo de las obras, y Borromini lo odió, porque estaba seguro de que le iba a tocar a él ese puesto. No fue así, y desde aquel entonces Borromini pensó que Bernini era un verdadero canalla. Decía que era un farsante, detestaba su sociabilidad, la nobleza que había adquirido, su fama, y no hacía otra cosa que fijarse en sus faltas o en los errores de cálculo que cometía de vez en cuando. Dice el biógrafo que Borromini carecía de las habilidades que exigía la vida en una corte. Era un hombre huraño, solía decir que había nacido para perder, para renunciar y para lamentar las pérdidas y las renuncias. Escribió el historiador del arte Filippo Baldinucci, que fue su contemporáneo, lo siguiente: era usual verlo de humor melancólico o, como decían algunos de sus allegados, hipocondríaco, a causa de lo cual se enfermaba realmente, sumado a la continua especulación sobre cosas de su arte. Con el tiempo esta tendencia se profundizó y se convirtió en una actitud permanente, de tal forma que el niato huía de las conversaciones, prefería estar en soledad, ocupado solamente en el giro continuo de pensamientos turbulentos. En el momento en que Bernini asumió los trabajos de San Pedro, a Borromini le tocaron unas obras menores. Durante muchos meses talló abejas para los escudos, querubines asomados a los capiteles y cornisas, cada tanto hacía alguna gárgola. Vivía en un estado de indignación constante. A los 30 años consiguió su primer encargo. Unos monjes españoles
le pidieron que construyera una pequeña iglesia, que fue la de San Carlino. Fue en ese momento cuando se cambió el nombre. Para diferenciarse de tantos castelos que había en Roma, decidió rendir honor a un beato lombardo que admiraba y que se llamaba Carlos Borromeo. Bueno, esta obra de los españoles entusiasmó a Borromini, pero después de iniciar los proyectos supo que ese encargo se lo habían hecho por recomendación del hombre que más detestaba. Lo había recomendado Bernini. La crónica dice que cuando se enteró parecía escupir bilis negra a borbotones por los caudales de odio que tenía. ¿Qué tanto? ¡Qué cosa! Borromini logró a partir de ese entonces alguna fama. Dicen algunos que saben de estos asuntos que Borromini dotaba a los ornamentos que sostenían cargas de una apariencia débil y ociosa, lo cual daba un efecto interesante, ¿no? Cariátides que apenas si podían sostener los pesos que le tocaban. Algunas de sus ideas provenían de la villa del emperador Adriano, una villa que tenía en Tívoli el emperador y que era muy estudiada por Borromini. Cuando se nombró Papa Inocencio X, Borromini logró ser nombrado primer arquitecto vaticano. Ayer contamos que Bernini había tenido problemas con el campanario. La construcción comenzaba a tener algunas grietas. Borromini se había encargado, junto a otros arquitectos, de realizar detallados dibujos de los errores cometidos por Bernini. Y así la construcción terminó por abandonarse y Bernini fue por un tiempo expulsado. Lo primero que se le encargó a Borromini fue aquella construcción de una fuente en la Piazza Navona, con las consecuencias que contamos ayer. Dijimos que cuando ya Borromini estaba a punto de comenzar las obras, Bernini realizó una maqueta de un proyecto, material de plata, y lo ubicó en un lugar donde el Papa iba a pasar seguramente. El Papa pasó, vio aquella maqueta, se entusiasmó y reemplazó a Borromini, que ya estaba por empezar los laburos, por Bernini. Bueno, Borromini caminaba en redondo en sus habitaciones, gritaba de odio, insultaba a Bernini e iba a confesarse por la majestuosa calidad de insultos que había proferido. Cuando el proyecto de la fuente de Borromini fue sustituido por el de Bernini, Inocencio, el Papa, se sintió en falta y, como hemos contado, le encargó alguna obra a Borromini. Una de ellas fue la obra que enfrentó a la fuente de Bernini y que era residencia de la familia papal, ¿no? Pero otro encargo que le hicieron a Borromini fue la refacción de San Juan de Letrán, la catedral de Roma. 1650 era un año de jubileo y la ocasión debería servir como renovación para la iglesia. Pero se presentaron algunos problemas. Se habían elevado las paredes de la nave principal cuando los obreros vieron a un intruso que parecía dispuesto a destrozar los primeros nichos laterales. Era un loco, quizá un iconoclasta, que le encajó un martillazo a la estatua de un santo y salió rajando. Borromini pensó que quizá lo enviaba Bernini y junto con sus obreros empezaron a perseguir al que había ido a destruir lo que estaban construyendo. Pero durante la persecución el intruso tropezó, se golpeó la cabeza y se murió. Borromini asumió la culpa del accidente. Su caballerosidad le costó el destierro. Se fue a Viterbo, se le concedió la posibilidad de dirigir las obras de la catedral, pero en realidad lejos de Roma se amargó más. Y entonces quemó todos sus proyectos, no por despreciarlos, pero sentía tal reverencia por sus diseños que temía que si los llevaba a cabo cuando él se muriese, la ejecución no fuera precisa o a lo mejor tenía miedo que los agarrara Bernini. Sí, que estaba ahí siempre dispuesto.
Cuando pudo volver a Roma, vio terminada la obra de San Carlino, aquella de los monjes españoles, y que le había sido concedida por recomendación de Bernini, ¿no? Tan agradecidos estaban los monjes españoles que decidieron obsequiar a Borromini un buen lugar para su muerte. He ahí un regalo. Sí. Los monjes trasladaron la tumba de uno de sus beatos, que reposaba en la cripta, para que aquel lugar pudiera albergar los restos de Borromini. Cuando Inocencio X murió, Borromini ya no recibió siquiera pequeños encargos, nada. Salió de Roma, visitó su Lombardía natal, al regresar se encerró en su casa, pasó meses sin salir, se quejaba de que no podía dormir, un médico le recetó oscuridad, un criado y un sobrino que tenía por ahí le prohibían las velas para que no trabajara en ningún proyecto por la noche. Se había enterado del viaje de Bernini a Francia para trabajar con Luis XIV y estaba ansioso por enviar él mismo sus proyectos a Versalles. Una tarde en que su sirviente no quiso acercarle una vela, Borromini tomó su espada, la desenvainó, apoyó la empuñadura en la cama, la punta de la espada la apoyó en su estómago y se la ensartó. Una forma de suicidio muy romana. Murió un día después, el 3 de agosto de 1667. El templo que mayor reputación le había dado y que le habían ofrecido los monjes españoles no le sirvió de tumba, porque el suicidio impidió que Borromini tuviera sepultura cristiana. Lo enterraron en un lugar ahí junto al río, junto al Tíber. Allí hubo una lápida blanca, no decía nada. La ley prohibía también que hubiera inscripción en las tumbas de los suicidas. Tiempos más tarde llevaron el cuerpo a la iglesia de San Juan de los Florentinos, que es una basílica menor construida por iniciativa del Papa Julio II y que está al comienzo de la Vía Giulia. Y allí está el pobre Borromini junto a su maestro Carlo Maderno en una lápida bajo el altar. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta pequeña historia? Un tango apropiado es el tango que se llama Envidia, Sí. y que escucharemos ahora en la versión de Ada Falcón, acompañada por la orquesta de Francisco Canaro.